¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, sin cambiarle ni una coma ni una letra. Morena y sus aliados aprobaron el presupuesto del año 2022 en la Cámara de Diputados. La propuesta del presidente López Obrador contemplaba recursos de 7 billones, o sea, 7 millones de millones, 88,000 millones de pesos. Así tal cual, fue votada a favor. La madrugada del domingo el dictamen logró 273 votos favorables por 214 en contra. Estos últimos fueron del bloque Va por México, integrado por PAN, PRI y PRD, a los que se sumaron los votos de Movimiento Ciudadano. Los grandes perdedores con la aprobación del presupuesto 2022 son el INE con casi 5,000 millones de pesos y el Poder Judicial con 3,000 millones. El INE dispondrá de un gasto de 19,736 millones de pesos, que a decir de Morena son suficientes para cumplir con su operación, las elecciones en 6 estados y la consulta de revocación de mandato. Con lo anterior, se cerró la revisión más larga y ríspida de un presupuesto de egresos, donde el debate serio se olvidó para dar paso a los insultos y a una discusión, francamente, de muy bajo nivel. La 2. Y esa misma madrugada de domingo Va por México dictó sentencia a la reforma eléctrica del presidente López Obrador y lo hizo en voz de un embravecido Jorge Triana del PAN, quien advirtió que la negativa de Morena y sus aliados para analizar el presupuesto alternativo de la oposición cierra toda posibilidad de diálogo para discutir dicha reforma. En otras palabras, dijo el panista, la reforma eléctrica está muerta. Así es que cuando venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenles que está muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre del 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. De nuestra parte seguiremos trabajando por 130 millones de personas y no solo para los intereses de una sola. La 3. Otra reacción importante es la de Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, al que le recortaron casi 5,000 millones de pesos en un año de 6 elecciones estatales y con la exigencia de la costosísima consulta para la revocación de mandato. El recorte, reiteró ayer mismo Córdoba, obligará a acudir a instancias jurídicas, supongo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es lo que dijo el presidente del INE. Frente al recorte, el Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. No será el INE quien limite o conculque el derecho de la ciudadanía a participar en democracia. La 4. Para analizar las implicaciones del presupuesto recién aprobado, hablé con un experto quien considera que para empezar son demasiado optimistas las consideraciones sobre control inflacionario, crecimiento de precios del petróleo y otras variables fundamentales. Esta es parte de mi conversación de hoy con el director general editorial del periódico El Economista, mi prestigiosísimo colega Luis Miguel González. Nos dabas tus puntos de vista sobre lo que está representando este país en cuanto a lo que podemos esperar en el futuro inmediato. Luis Miguel, yo te agregaría nada más si hay alguna relación del presupuesto con las señales que ha habido recientemente, el hecho de que aumenta la inflación de acuerdo a lo establecido en estudios del Banco de México, los pronósticos de crecimiento, en fin, ¿cómo lo ves? Decía al principio, Ricardo, los presupuestos del presupuesto son optimistas. Sí. Entonces, sí se considera una inflación, vamos a decir, el supuesto con el que se trabaja el presupuesto es que la inflación no va a ser tan alta como básicamente como los expertos privados prevén.
para mí lo relevante de que haya mucho optimismo es en algún momento en el 2022 vamos a revisar el presupuesto, me refiero la Secretaría de Hacienda, los diputados, para decir cómo le hacemos para compensar que la realidad fue más complicada de lo que preveíamos. Me parece que no vamos a crecer y por tanto no vamos a crecer tanto como supone 4.1% y que probablemente este menor crecimiento se refleje en menores ingresos. En buena medida, Ricardo, el presupuesto hay que explicar o comentar, no necesita mayoría calificada. Al presidente le bastaban los votos de su coalición para lograr el presupuesto y en buena medida eso explica que las reservas no fueran aprobadas. Creo que mucho de la discusión tiene que ver son los proyectos del presidente. Olvidé mencionar hace rato Guardia Nacional, crece mucho el presupuesto, ahora sí hay dinero para vacunas, una buena cantidad, cosa que me parece muy bien, pero buena parte de las observaciones no políticas al presupuesto tienen que ver con los programas insignia del presidente, están teniendo menos controles, menos verificación, sobre todo de su eficacia de la que requieren. Hablas, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y desde luego los programas sociales como Sembrando Vida. Sí, y el programa de apoyo a adultos mayores. Sí. Saliéndonos un poco de la parte de grilla, Ricardo, yo diría, obviamente no en un país como México tiene sentido pensar en programas dirigidos a adultos mayores, a jóvenes, a campesinos. La cuestión para mí más relevante es si los recursos asignados efectivamente están llegando, efectivamente están teniendo más como criterio el apoyar a la gente más que buscar algún tipo de rentabilidad política. La 5. Y sobre los mensajes políticos que manda en sus términos el presupuesto aprobado este fin de semana y las consecuencias que puede tener para el país el próximo año. Hablé también esta mañana con Mario Di Constanzo, un reconocido analista político y financiero. Antes de entrarle a los números, a las cifras, yo te quisiera preguntar, porque también tienes una gran experiencia en ello, desde el punto de vista político, ¿qué representa la forma en que se ha aprobado este presupuesto sin cambiarle ni una sola coma? ¿Te acuerdas que había tiempos en que había aquella discusión entre un presidente y un secretario de Hacienda, hasta que el presidente dijo, aquí la política económica la dicto yo en Palacio Nacional y punto, así que gracias señor secretario por venir? ¿Qué representa políticamente la forma en que se ha aprobado el presupuesto? Mira, Ricardo, yo te puedo decir que he visto muy de cerca la evolución y la aprobación de al menos 7 presupuestos de egresos de la Federación en este país, al menos. Y nunca había visto una manera tan obtusa para analizar, discutir y en su caso aprobar un presupuesto. Me parece que si bien es cierto que las mayorías aprueban, las minorías legitiman. Y lo que vimos ayer y estos días, pues es un presupuesto que no está legitimado, que técnicamente está mal hecho. Y yo te diría, yo sé que van a doler estas palabras, pero es un presupuesto espurio, es un presupuesto que no ha sido legitimado por el Poder Legislativo. ¿A ese grado espurio? Sí, porque se ha convertido el Poder Legislativo en una oficina de partes del Ejecutivo. Me parece que vimos un espectáculo muy lamentable en donde la asignación fue por consigna y no pensando en lo que realmente requiere el país. Me parece que desde ese punto de vista tenemos un presupuesto totalmente ilegítimo que no refleja pues la discusión de una democracia y de un parlamento. ¿Cuáles serán los costos que habremos de pagar por la aprobación de este presupuesto? Pues ya en lo inmediato, es para el año que entra. Mira, yo te diría, hay 2 muy importantes. El primero, pues la falta de reactivación económica. Esto lo estamos viendo y lo estamos viendo desde ahorita. El gobierno dice que ya estamos recuperándonos, no es cierto. Los últimos indicadores de la actividad económica, por ejemplo, el índice de producción industrial
fue negativo en el último dato que da el INEGI. Luego entonces va a ser difícil que alcancemos el crecimiento que se prevé el próximo año, y con ello hay distorsiones, falta de ingresos, habrá falta de ingresos públicos que seguramente llevará a la falta de gasto, es decir, a subejercicios y al gasto mal aplicado. Mira, yo te voy a dar 3 datos que son contundentes. Durante los últimos 3 años, el gasto en desarrollo social, supuestamente en protección social, se ha incrementado casi 40%. ¿Cuál es el resultado? 4 millones de pobres más, 15 millones más de personas que no tienen acceso a la atención médica, 6 millones más de personas que pertenecían a la clase media y que ya no pertenecen por esa disminución de sus ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el gasto social se está aplicando de mala manera. La 6. Por su parte, y como se esperaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador está feliz. Celebró la aprobación del presupuesto del 2022 en la Cámara de Diputados. En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional destacó que el presupuesto beneficia a las mayorías y, como es su costumbre, calificó a la oposición de conservadora. Yo agradezco mucho a los legisladores porque estuvieron como 4 días en todo este proceso. Casi 2,000 reservas, señor presidente. Sí, bastantes reservas que se presentaron y afortunadamente pues se aprobó el presupuesto, no por unanimidad, porque todo el bloque conservador se opuso. Ante la impugnación que hará el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, por la baja en su presupuesto, dijo que está en su derecho, pero lo llamó a aplicar un plan de austeridad y le refutó que no está en riesgo la consulta de revocación de mandato porque el INE tiene los recursos suficientes. Y sobre lo dicho por la oposición, el diputado del PAN, Triana, y el coordinador legislativo del PRI, Rubén Moreira, de que no van a aprobar su reforma eléctrica, la del presidente, López Obrador señaló lo siguiente. Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda, no solo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Yo tampoco entendí muy bien. Por último, adelantó que el próximo jueves tendrá 2 reuniones bilaterales con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con cada uno de ellos antes de la cumbre de los 3 mandatarios, en la que se abordarán los temas de integración económica, migración y salud. La 7. La Basílica de Guadalupe abrirá sus puertas el 11 y 12 de diciembre, pero habrá algunas restricciones, como por ejemplo que los peregrinos no podrán dormir ni en el atrio ni en la Plaza Mariana para evitar contagios de COVID-19. La Iglesia Católica pidió a los fieles adelantar su visita. Yo creo que esto es, si ya es inevitable que se abra, bueno, de los males el menos. Por lo menos eso sí que los católicos, los guadalupanos se convenzan de que pueden ir a visitar a la Virgen desde los últimos días, desde la segunda quincena de noviembre, los primeros días de diciembre también, para evitar las aglomeraciones peligrosísimas. Pese a que 31 de 32 estados del país ya se encuentran en verde, el color de riesgo mínimo por COVID se implementará porque viene gente de todas partes para congregarse con ese fervor guadalupano muy admirable, pero ahora peligroso, en la villa. El anuncio del clero será mientras México vive un descenso en los contagios y muertes por coronavirus, pandemia que ya suma más de 3.800.000 contagios y 291.089 defunciones. Sin embargo, los grandes expertos están augurando para la segunda quincena de diciembre un repunte, tal vez la 4ª ola del coronavirus,
precisamente porque se están abriendo las actividades tumultuarias, la pasada del Checo ahí en Reforma con 100,000 gentes, los festivales, el desfile de los muertos, la Fórmula 1, en fin. La arquidiócesis pidió a sus fieles estar atentos y acatar las instrucciones de las autoridades civiles y religiosas que se darán a conocer en los próximos días. La 8. Sobrepeso y obesidad en menores. La otra pandemia a la que no estamos atentos en México. Romeo Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación IMSS, asegura que antes de la pandemia por el COVID-19 la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en niños era de 34%, pero debido al confinamiento y a la poca actividad física en casi 2 años, esta creció ya al 60%, casi el doble. Hoy se sabe que muchas de las personas que requirieron hospitalización por COVID-19 padecían de sobrepeso, un fenómeno que afecta a 7 de cada 10 mexicanos en la actualidad. Una encuesta realizada el año pasado arrojó un preocupante incremento de peso, sobre todo entre adolescentes y en adultos a partir de los 20 años de edad, lo que resulta un peligroso precedente de la diabetes y la hipertensión. Célida Duque, directora de prestaciones médicas del IMSS, reconoce que la diabetes ha crecido en los 30 años recientes y que existe un escenario poco favorable para nuestros niños en este sentido. Baste saber que hoy en México 1 de cada 10 personas padece diabetes y que atender esta enfermedad puede provocar la quiebra de todo el sistema de salud y afectar la economía de todo el país, sin exageración alguna. En estos momentos hay más de 13 millones de personas diagnosticadas con diabetes y peor aún hay entre 4 y 6 millones de mexicanos que la padecen aunque no lo sepan. La 9. El gobierno británico eleva de sustancial a grave la alerta terrorista en el Reino Unido luego de la explosión de un taxi frente a un hospital de Liverpool. Estas son las imágenes del momento exacto en que se ve llegar a un taxi y luego la explosión del mismo a las puertas del hospital de mujeres a las 11 de la mañana de este domingo. En cuestión de segundos, el vehículo en el que viajaban el chofer y un pasajero estalló, muriendo el pasajero y resultando herido el conductor. Joan Anderson, alcaldesa de Liverpool, destacó los heroicos esfuerzos de David Perry, que es el nombre del chofer, por haber bloqueado las puertas del taxi antes de la explosión y evitar con ello una mayor desgracia. Las primeras investigaciones apuntan a que el pasajero llevaba un artefacto explosivo improvisado. El incidente tuvo lugar poco antes de los 2 minutos de silencio del llamado Domingo del Recuerdo, que rinde homenaje a los británicos caídos en guerras. La policía detuvo ayer mismo a 3 hombres de 21, 26 y 29 años por su presunta vinculación con los hechos y este lunes confirmó el arresto de un cuarto sospechoso de 20 años. Reino Unido ha sido ya víctima de atentados terroristas como el ocurrido en julio de 2005, cuando 4 explosiones paralizaron el sistema de transporte público de Londres, que costó la vida a 56 personas y 700 más quedaron heridas. En su cuenta de Twitter, el primer ministro británico Boris Johnson lamentó los hechos y dijo que sus pensamientos están con todos aquellos afectados por el incidente de Liverpool. La 10. El metaverso, el futuro de Internet que ya está aquí. Miren, en 1992, en la novela futurista Snow Crash de Neil Stephenson, nació este término que actualmente acapara los reflectores. Este libro plantea un espacio virtual tridimensional en el que los humanos, por medio de avatares, pueden interactuar entre sí sin estar presentes físicamente. Este concepto ha sido retomado por Mark Zuckerberg, el mandamás de Facebook, quien ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de esta tecnología y hasta cambió el nombre de su famosísima empresa Facebook a Meta, pues considera que se trata de la próxima evolución de la conexión social. Zuckerberg describe este nuevo mundo como una posibilidad de interactuar con las personas dentro de un universo digital, permitiendo asistir a reuniones, al trabajo, hasta un concierto sin necesidad de salir de casa. Microsoft también ha invertido sumas millonarias en esta tecnología
considerada como una nueva versión o una nueva visión del Internet, un mundo digital habitado por gemelos, mellizos de personas, lugares y cosas. Hasta el momento la manera de acceder será por medio de un visor de realidad virtual que conectará con todo tipo de entornos digitales. Algunas de las ventajas que puede ofrecer este universo virtual son avances en la ciencia y la medicina, pues potenciará la colaboración científica. Por ejemplo, se podrán reunir especialistas de diversos puntos del planeta para realizar una operación complicada. Pero no todo es positivo, pues algunos de los cuestionamientos del metaverso son la seguridad de sus usuarios y su información. Ello debido a los dispositivos y cámaras que deberás tener en tu casa para conectarte tridimensionalmente al mundo virtual. Sí está claro, ¿no? ¿Verdad? Zuckerberg ha dicho que están buscando la manera de garantizar la privacidad de los datos personales de sus usuarios. Sin embargo, pues su empresa se ha visto involucrada en distintos escándalos por la difusión de bases de datos y la utilización de información de su red social, Facebook. Aunque el proceso de su creación se ha acelerado, se espera que el metaverso sea completamente funcional dentro de 10 o 15 años, pues la tecnología y la calidad del Internet actual no facilitarán su utilización a un muy corto plazo. Y así, muy futuristas y metaversicos, llegamos al final del día de hoy. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes, en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en la página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.